Bienvenidos a un nuevo episodio de Hitazos, el podcast donde las historias no se cuentan, sino que se viven. Hoy tenemos a alguien que cambió literal las reglas del juego, el señor Juan Cruz Gota. ¿Quién es Juan Cruz? Es el CEO y founder de Libro de Pases, una plataforma que realmente está revolucionando el deporte y conectando talento de una forma, ahora nos va a contar, pero hasta que llegara a él era impensada. Vamos a recordar su historia, cómo se la jugó y por qué hoy Libro de Pases es un hitazo que no para de crecer. Soy Fernisagua y los invito a ver este programa que realmente es un gol, literal. Estoy chistoso hoy. Juan Cruz, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias Fer por la invitación. Bueno, muy contento de estar acá y ser parte y poder, transmitir un poco lo que fue mi historia, lo que sigue siendo también hacia adelante. Y bueno, espero que de alguna manera otros emprendedores puedan también llenarse de la energía que uno transmite y ojalá puedan seguir construyendo, así que contento. Totalmente. HIT nos recibe muchísimas empresas súper grandes, pero también tenemos una comunidad enorme de emprendedores, así como vos, pero quizás no están en el momento que estás vos, o sea, están en el momento de incubación, con una idea muy buena, tenemos espacios para ellos y bueno, la comunidad que nos ve es parte de eso y creo que se van a nutrir mucho con tu experiencia y todo lo que venís para contarnos. Vamos a recorrer un poquito de historia personal, origen del Libro de Pases y todo esto, ¿no? Y vamos de la génesis. ¿Cómo nace la idea de esto? ¿Qué viste que nadie estaba haciendo y qué te animó a esto de emprender este proyecto? Bueno, Libro de Pases nace de mis experiencias personales, de haber vivido todas las instancias de juvenil a profesional en el mundo del fútbol. Yo vengo de ese lugar, quizás mi etapa de emprendedor o meterme dentro de lo que era pensar cómo funciona una empresa viene mucho más tarde en mi camino. Hice todas las etapas de juvenil, arrancando en Boca Juniors, pasando por River y yéndome de Argentina con 15 años. Me tocó dejar mi casa o mi familia a los 12 años y venirme a vivir a Capital, acá a River, que me becaron y me vine a vivir acá. Y con 15 años, en un mundo donde todavía no existía WhatsApp, no había tanta conexión, me fui de Argentina solo. Y me tocó vivir en 7 países jugando al fútbol, con buenas, malas decisiones, donde quizás sí había una constante y lo que me motivó era ver la cantidad de jugadores que quedan en el camino por falta de oportunidades, que uno quizás lo ve como algo natural y que quizás antes tenía sentido entendiendo que el mercado más grande era Europa y que los clubes formaban cientos de jugadores para que unos pocos lleguen a venderse. La realidad es que a medida que iba avanzando veía que el fútbol había cambiado, que hoy el mercado es cada vez más grande, pero que efectivamente seguíamos siendo el principal exportador de jugadores al mundo y que la realidad es que los clubes hoy nos generaban un retorno. Entonces así es como surgió la idea de poder construir una plataforma que eficientizara el mercado de transferencias. Tremendo, tremendo. ¿Y cuál fue ese momento, el más desafiante del proyecto y cómo saliste adelante? ¿Viste? Siempre se habla, del pozo ese de cualquier emprendimiento. Yo por suerte salí de ese pozo, pero en el momento que estás ahí abajo no llegas a ver la luz. ¿Cuál fue ese momento que dijiste, pará, esto es una buena idea, esto va a funcionar? Yo creo que lo complejo es cuando uno lo vivió, porque yo me paraba mucho al lado del jugador de fútbol y de mi experiencia, y creo que lo que nos ayudó a salir fue iterar a partir de las conversaciones con los clubes y con los agentes y de alguna manera construir una herramienta que solucionara los problemas que ellos tenían, más allá de lo que yo había identificado, lo que a mí me pegaba como jugador. Principalmente fue eso, creo, la iteración constante a partir del feedback de los clientes, donde efectivamente me di cuenta de que era real y te lo sigo confirmando hoy. O sea, el mercado de transferencias del año pasado fueron 22.000 transferencias internacionales. Tremendo, 22.000 transferencias internacionales, pero el 84% de esas transferencias no tuvo un valor de mercado y del 16% que sí tuvo, los jugadores son menos de $500.000, el 60%. Entonces, ¿qué está pasando? Que los clubes no tienen la capacidad para generar un retorno y que los jugadores de alguna manera no los pueden vender a un valor que realmente deberían. Entonces, sigue sucediendo y nosotros lo que buscamos es eso, cómo empoderamos de alguna manera esa industria o la profesionalizamos. Tremendo, tremendo. Che, y claro, me gusta tu respuesta porque ahí como que tu empatía te generaba exceso de empatía, ya generaba algún tipo de sesgo, ¿no? Al momento de decir, ¿verdad? Como que no te jugaba a favor, ya te ponías en el lugar del pibe que estaba ahí. Exacto. Sí. Y al haberlo vivido y obviamente el Libro de Pases tiene un propósito muy claro, que es que más jugadores tengan más oportunidades. Me encanta. El punto era que el inicio para mí era a partir de darle oportunidades a los jugadores,
y lo que me di cuenta es, no va a suceder si yo le digo, sigo dando oportunidades o busco darle oportunidades a los jugadores y los clubes siguen trabajando con un Excel. Entonces, iba a suceder... O ni un Excel. Exacto. A ojo. Iba a suceder si nosotros encontrábamos la forma de traducir de alguna manera sus necesidades en soluciones a partir de la tecnología, y creo que entender bien la realidad del mercado. Creo que eso fue clave para nosotros. Entender que hoy el mercado de datos en el fútbol crece 30% anual y los clubes no tienen la capacidad para gestionar toda esa información. Entonces, si yo hace 10 años dependía de un CD para mostrarme y que alguien diga me gusta o no me gusta, hoy los datos rompen esa brecha y, bueno, cómo lo traducíamos a un club que no tiene una estructura. Totalmente, totalmente. Me encanta. Todo lo que estoy escuchando resuena con todo, Juan. ¿Y cuándo fue, haciendo esta analogía, ¿no? ¿Cuándo fue cuándo fue el hitazo que vos dijiste, tum, la primera que pegaste y dijiste, no, che, vamos por acá porque acá tengo oro en polvo? A ver, yo creo que, viste, como el camino del emprendedor y lo que todos escuchamos es, hay muchos puntos altos y puntos bajos constantes, donde de repente crees que... Es una montaña rusa emprender, claro. Y más en Argentina. Exacto. Donde sentís que tenés una herramienta que la va a explotar y después a la semana decís, che, no, tengo que cambiar y virar. Creo que eso también es lo que te hace seguir avanzando y lograr objetivos, y no quedarnos, o sea, tener la capacidad de destruirlo de acero y volver a arrancar. Creo que eso es lo más importante. Pero en sí, cuando los primeros clientes nos permitieron entender que no todos los clientes iban a ser iguales, identificamos las estructuras de esos clientes y pudimos estructurar una solución para cada uno de ellos. Creo que ahí es donde nos dimos cuenta de que, independientemente de quién viniera o lo que sucediera, nosotros podíamos adaptar la solución, porque si no iba a ser inescalable también para nosotros. Totalmente. Che, y esto más como una recomendación o un consejo desde tu experiencia. ¿Tuviste alguna idea loca así? Decís, qué locura esto, lo implementaste y bueno, ahora con el día del lunes te diste cuenta que fue clave para crecer, que en su momento decís, no, ya me fui a la otra punta. Bueno, sí, ni hablar. En su momento, hace 2 años, te diría 2 años y medio, surgió la posibilidad de implementar inteligencia artificial. Meter ya en todo esto. A las soluciones de la plataforma. Ya por si era complejo lo que estabas haciendo y le dijiste, exacto, me meto con IA. Que hoy todos hablamos de inteligencia artificial, sí, entendemos cómo funciona. Tanto. Exacto. Y ahí fue un quiebre porque cambiamos el modelo de monetización en ese momento. Fue inclusive una charla con el equipo de trabajo donde decidimos incorporar un equipo, una estructura de inteligencia artificial cuando nadie hablaba de inteligencia artificial, y que entendíamos que era la solución para poder automatizar los procesos y traerle los que los clubes ni siquiera entendían que necesitaban. Entonces nosotros identificábamos que los clubes iban a la plataforma o los clubes a los agentes, pero era qué es lo que yo necesito, qué es lo que otro me ofrece, pero lo que nadie estaba trabajando es qué es lo que nadie sabe que necesita o le ofrecen y es una oportunidad. Y ahí es donde la inteligencia artificial podía generar estas recomendaciones inteligentes y básicamente destrabar el mercado. Entonces creo que ese fue el punto que hoy lo vemos como bueno. Yo creo que ahí diste en la tecla con lo que acabas de decir. Cualquier empresa de servicios que la tuya es de servicio y producto, las dos cosas, es como un mix bastante interesante. Y a veces mis coaches me preguntan, ¿no? ¿Viste? Cuando empezamos a hacer sesiones y trabajamos en la escalabilidad de su negocio, yo la primera pregunta que le hago antes de empezar cualquier proceso, le digo, ¿qué venís a solucionar? O sea, ¿qué problema venís a solucionar? Y tiene que ver con esto, o sea, creo que vos te ganás ese lugar con tu cliente cuando lo llevas a ese lugar, porque yo siempre digo, hay cosas que vos sabés que sabés, seguro que sabés. Hay cosas que sabés que no sabés, exacto, claramente. Pero cuando vos llevas al tercer estadio del conocimiento, que hay cosas que no sé, ya está. No te cambian nunca más por nadie, te quedás ahí a vivir. Escúchame, y justo trajiste un tema que para mí es clave, que es el tema de la tecnología, ¿no? ¿Y vos qué cambios ves en el deporte con referencia al uso de estas nuevas tecnologías y hacia dónde vos observás desde tu lugar de empresario que estás muy metido hace años en esta industria, hacia dónde está yendo o encaminándose todo esto? A ver, yo creo que el deporte, o si querés hablamos específicamente del fútbol, cada vez se profesionaliza más en términos de toma de decisiones, donde los datos siempre entran en una estructura para medir la performance. Che, ¿cómo hago que este jugador funcione mejor? Yo creo que ahí hay un punto donde nosotros tratamos de meternos, que es, independientemente de todos los datos que hoy existen para mejorar la performance, el jugador, independientemente de ser un trabajador, es un activo. Re. Entonces, creo que hoy lo que
lo que está sucediendo es, se están empezando a adoptar nuevas tecnologías para la toma de decisiones a nivel estructura, a nivel clubes como empresas. Independientemente de la discusión de... Sí, que si viene es, como, no te la voy a hacer, exacto. no te la voy a hacer, pues así, esa no, es una gran discusión. Pero al fin y al cabo es, bueno, cómo capitalizamos el activo, o de alguna manera entendemos que este jugador tiene un valor en el mercado, y creo que hacia ahí estamos yendo. Yo creo que el punto más importante a donde se va a estar trabajando ahora es cómo toda esa cantidad de información nos sirve para tomar insights, porque la información, el dato por sí solo no te dice nada. Si el dato no lo podés contextualizar, no lo podés comparar, y no tenés la capacidad para aumentar la capacidad de análisis en cantidad de jugadores, por así decirlo, o en profundidad de datos, puedo analizar la mayor cantidad de información posible en el menor tiempo posible, y los clubes o las empresas son pocos los que tienen la capacidad de tener empresas tecnológicas adentro. Caso Brighton, que también parte del libro de pases viene porque jugué en el club y lo viví. Que son referentes a nivel mundial en cuanto a la adopción de tecnología o de modelos propios de inteligencia. El punto es cómo ayudas a los clubes que no tienen la capacidad para poder escalarlo. Perfecto. Justo me diste la palabra, escalabilidad. Ya el libro de pases dejó de ser una empresa argentina, hoy es una empresa que tiene alcance global. Y me gustaría que nos compartas eso, las lecciones aprendidas, ¿no? Porque yo trabajé en la más grande de Latinoamérica, sigo muy asociado al mundo tech, y creo que nada, es el salto que todos soñamos o queremos dar, y me encantaría que compartas eso, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes de llevar una empresa argentina hoy con escala global? A ver, si bien la problemática es global, porque la identificamos, la vemos y está representada en el mercado de transferencias principalmente, lo que nosotros vemos es que las problemáticas después suceden dentro de cada país. Es decir, hay que entender cómo funciona cada uno de esos países en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a las estructuras en nuestro caso, de los clubes, cuál es la idiosincrasia de cada país a la hora de contratar jugadores. Y creo que eso fue un punto importante para nosotros para poder posicionarnos en cada uno de los países. ¿Por qué? Porque entendíamos que quizás había factores claves en algunos mercados, y cómo nosotros podíamos generar una solución que a la hora de hablar con un potencial cliente era, independientemente de todo lo que yo tengo, es cómo te resuelvo tu principal problema. Claro. Y en algunos casos nos pasaba que el problema era no podían vender jugadores. No importa si tengo toda la información, no tengo la capacidad para poder vender o ponerle un valor al jugador. Y lo que hicimos fue construir herramientas propias para traer esa solución o mitigar el riesgo en la toma de decisiones. Yo creo que lo que veo es eso. Para nosotros fue clave interpretar la realidad de cada mercado y traer, de alguna manera, adaptar la solución a ese mercado. Después, bueno, somos la única empresa de Latinoamérica haciendo lo que hacemos, entonces también tenemos un plus, porque obviamente la idiosincrasia de Latinoamérica, las empresas de Estados Unidos o de Europa no la entienden y les cuesta mucho. Y por otro lado, hablábamos esto, ¿no?, de emprender desde Argentina. Creo que como hay dificultades y hay oportunidades. Para nosotros coincido. Fue una oportunidad tener una estructura quizás con costos más chicos que si estuviéramos en Estados Unidos o en Europa. Y obviamente ese mercado cambiante, la subida, la bajada del dólar también son desafiantes, pero que también te permiten tener flexibilidad para tomar decisiones y poder armar estructuras que esto, ¿no? No crecer sin tener la necesidad de crecer, sino efectivamente jugar y poder contratar talento a bajo costo. Creo que eso es algo que es una virtud nuestra, Argentina, Latinoamérica en sí, que tenemos talento y que hoy podés tenerlo mucho más cercano. ¿Por qué? Porque vivimos en este país, porque tenemos la capacidad de conectarnos entre nosotros y de escalar. Creo que vemos oportunidades donde otros quizás no la ven. Recontra, coincido 100%. Creo por eso, saliendo de tu core, o sea, siempre los ejecutivos argentinos les va bien en el mundo y son requeridos por esta capacidad que decís vos, ¿no? Somos súper resilientes porque, crecimos entendiendo lo que es el cambio. Che, y hablando de esto y llevándolo un poquito también, yo calculo que también tu carrera deportiva te debe haber generado esto de la mentalidad, los hábitos. Llevando eso a tu empresa, desde tu mirada como CEO y founder, ¿qué hábitos y mentalidades los llegaron a ser empresas ganadoras, a llegar al punto que están hoy? Yo creo que, en primer lugar, esto de poder adaptarnos rápido a los cambios, de poder aceptar
el tener que destruir todo de cero y arrancar. No, esa edición es tremenda. Hay que romper todo y empezar de... Sí, y no quedarse atado. Libro de Pases arrancó con otro modelo de negocios y el hecho de... Creo que el propósito para mí es lo más importante, porque los cambios son constantes y van a estar. Las dificultades, el que cree que no va a haber problemas o que no va a haber dificultades no existe, y creo que esa transparencia en la comunicación con el propio equipo, es normal que esto pase, y nuestro trabajo es básicamente resolver estos problemas y encontrar soluciones, pero sí, yo creo que el propósito es lo que hace que, independientemente de todo, sigas más allá, porque te digo que he pasado todas las instancias y creo que es parte de, es como cuando uno interpreta, o sea, tiene un objetivo, ¿no? Quiero recibirme, estoy en la facultad. Bueno, tengo que estudiar. Y bueno, el fin de semana es parte de, sí. Entonces no lo puedes eliminar. Sí. El tema es aceptarlo y de alguna manera esto, ¿no? Tener la capacidad del equipo de pivotear rápido, entender qué está pasando al otro lado y, me equivoqué, ¿cómo lo soluciono? Me encanta. Trajiste una palabra que a mí me convoca mucho. De hecho, yo escribí un libro el año pasado que hablo 100% de propósito y sentido de vida. Y en esta línea quizás hacer una pregunta un poquito más profunda, más allá de lo que es negocio, si sé que le va bien y todo, que tiene que ver con el legado. O sea, ¿qué te gustaría dejar vos con el libro de pases, más allá del modelo de negocio? En cuanto al fútbol, creo que me gustaría dejar una industria mucho más profesionalizada, una industria que de alguna manera genera más o más equitativa en cuanto a las oportunidades. O sea, yo tuve la suerte de venir de una familia que me dio oportunidades en cuanto a, nunca me faltó nada, pero más allá de eso, dentro del fútbol la mayoría o el 90% de los chicos viene de zonas más vulnerables, y creo que ahí o por lo menos como yo lo viví, era esto, es decir, bueno, quiero que otros tengan las oportunidades que yo no tuve, que yo sí tuve, pero que básicamente no dependan de un agente, de alguien que venga a abrir las puertas, sino que ellos también tengan la posibilidad de salir a buscarlas. Y después, creo que de alguna manera la tecnología lo que nos permite es derribar barreras, o sea, esas barreras de acceso. Entonces, que el libro de pases sea esa herramienta, para mí es lo más lindo, y demostrar que se puede. Creo que en una industria donde todo parece como que es la forma en la que hay que hacer, la que se hacen, y le cuesta mucho la transformación. Creo que más en Latinoamérica, ser una empresa que pasó todas esas barreras, porque cuando arrancó el libro de pases nadie hablaba o sea, había pocas empresas de tecnología aplicadas al deporte, pero yo iba a hablar con un club, a decirle, tengo esta idea, y bueno, o sea, no vas a cambiar nunca la mentalidad de las personas. Y creo que la propia evolución del mundo y la tecnología ayudó a que nosotros podamos posicionarnos y de alguna manera seguir mejorando, pero yo creo que es eso, poder demostrar que se pueden cambiar las formas de trabajar y se puede mejorar, independientemente de la industria que sea, lo más tradicionalista que sea la industria. Bien, bien. Sí, aprovecho esto de toda esta analogía del fútbol, que yo soy re futbolero, me encanta. Vamos a hacer un juego. Si el libro de pases fuera un club o un equipo de fútbol, para no poner camisetas ni clubes, sino un estilo de juego, ¿qué sería? ¿Más tiki-tiki, un juego más champagne? ¿O sería un equipo que espera y va al contraataque? ¿O un equipo bien rústico que raspa? Sin duda es un equipo versátil. Ok, pero... me encanta la palabra. Sí. Saliste por el costado. Yo jugaba de central, así que... Claro. Pero definitivamente creo que un equipo mucho más tiquitaca, que le gusta tener la pelota, que le gusta poder manejar el control de la situación, independientemente de que pueda manejar la presión o el pressing alto, porque hay momentos donde tenés que poder tomar la decisión y avanzar. Hay equipos que se quedan con la pelota y se la pasan y se quedan en el juego lindo. Creo que el punto es cómo todo ese trabajo que hace que uno agregue valor y traiga soluciones y se vea lindo, realmente es efectivo. Entonces, creo que sería de esa manera. Gran definición. Ahí me respondiste, saliste bien parado. Che, y si yo tuvieras que decir en términos de lugar para trabajar, libro de pases y hagamos una analogía con, ¿viste los emojis de WhatsApp? Tenés que elegir, este nos representa como equipo de trabajo. ¿Cuál sería? Hay uno que, no sé si todos lo conocen, pero hay uno que es un perrito como que está todo prendido fuego y el perrito como está todo bien, dice. Pero yo creo que
eso pasa en cualquier startup. Y creo que está bien y está bueno naturalizarlo, el hecho de estás apagando incendios constantemente, pero que de alguna manera esa capacidad de poder verlo como parte de, un poco lo que decía antes, y entender que si esto sucede es bueno, digo, está pasando. Y lo llevo a cualquier lugar. O sea, yo me acuerdo que tenía un técnico que me decía, preocupate cuando no tenía nada. O sea, cuando las cosas cuando esté todo tranquilo, preocupate. Sí. ¿No? Y creo que es parte del crecimiento. O sea, uno no busca estar tranquilo, uno busca ir por el desafío. Y el desafío genera esto, genera pequeños incendios constantemente. Recontra. Yo siempre digo que si a veces me junto con otros emprendedores, ¿viste? Le digo, si querés hablar de emprendedurismo, contame cuántas empresas fundiste. No fundaste, fundiste. Exacto. Por lo menos una, si no sos emprendedor. Exacto. No, es que creo que eso es algo del fútbol. Recontra. Y que yo lo viví desde que tengo 7 años, de salir de tu zona de confort y de repente encontrarte con chicos que venían de distintas partes del mundo. Imagínate en Boca que, no sé, se probaban 5.000 chicos por año. Creo que eso para mí fue natural, porque, bueno, desde que tengo uso de conciencia es natural. Y después el hecho de esto, ¿no? La frustración constante. El hecho de... Creo que eso le pasa a cualquier deportista. Estar acostumbrado más a perder que a ganarte un lugar, a tener que trabajar aunque no juegues. O sea, ir a entrenar todos los días, capaz que el técnico no te pone. Creo que esa aceptación o resiliencia, o no sé cómo llamarlo, pero creo que hace que después cuando estás emprendiendo lo vivas como, bueno, es natural. Coincido, 100%. Y si vos tuvieras la oportunidad, hablando de fichajes, y hoy hablando de tu compañero, de tu equipo, si pudieras fichar a cualquier persona, o sea, vos tuvieras, no sé, un budget ilimitado para hacer hiring, ¿a quién contratarías? ¿Y por qué? A ver, a mí me gustan mucho las personas que de alguna manera tienen un propósito, un ideal y van hacia adelante independientemente de las circunstancias. Hay una empresa que a mí me gusta mucho y que me gusta mucho el CEO de la compañía, que creó la compañía. De hecho, es la pulserita esta de Whoop. Porque en un mercado que parecía que estaba totalmente saturado de los wearables, de la data, de que después aparecieron los smartwatch y el tipo fue con algo distinto y trajo un mensaje diferente y logró posicionarse y creo que ese tipo para mí, o sea, lo tengo como un referente, me gusta mucho esa gente que, digo, porque el que creó algo que no existía está buenísimo. ¿Cómo es la empresa y el founder? La empresa, él se llama... ya te voy a decir el nombre. Bueno, cuando te acuerdas, no hay problema. Pero la empresa se llama Whoop. Mirá. Y básicamente te toma todos los datos y te permite entender esto, la recuperación del cuerpo, el descanso, el sueño, todo, que yo lo viví como futbolista, ¿no? De poder, el descanso fundamental, y hoy como emprendedor en momentos donde hay mucha presión, donde tenés mucho desgaste. Poder conocerte a vos mismo, tener tu propio tiempo de descanso, meditación, lo que necesites, es clave. Y este tipo para mí, la realidad es que vio algo que otros habían visto, pero lo hizo de una manera distinta, y eso para mí está buenísimo. Conocía la empresa, pero no conocía toda esa historia que me diste contexto, está buenísimo. Yo voy a investigar un poco más. Bueno, Juan, acá te saco del rol de empresario y te pongo de DT. Armame el Dream Team de los emprendedores. ¿Cuál es tu 11 ideal? Y en ese 11 ideal, ¿dónde juega Juan Cruz? Si no son 11, que sean los que son. Ya me diste un referente. Sí, los que vos tomás como role model. Sí, yo creo que. A ver, me gustaría andar en el campo, pero hay mucho por construir todavía. Las personas que te voy a mencionar quizás son referentes y están obviamente en otro nivel y son referentes para muchas personas. Creo que de Argentina, si tengo que decirte, porque estamos acá y con muchos, algunos no los conozco personalmente, me encantaría, otros sí, tengo muy buena relación y me han ayudado mucho. Por ejemplo, Máximo Cavazzani de Ethermax, la realidad es que, y tengo muy buena relación con él, y me ha ayudado muchísimo a ver otra perspectiva. Él quizás hizo un camino distinto en cuanto a su empresa. Es de él, digamos, en 90% y demás, y de alguna manera también te demuestra que es posible. Después, bueno, creo que Marcos Galperín de alguna manera lo pondría de 10, sin duda, porque creo que abrió un juego a todos los que por detrás lo ven como posible. Creo que como posible
en cuanto a traer en Latinoamérica una solución y pelear desde Latinoamérica contra gigantes, creo que eso es algo que el otro día me dijeron una frase que está buenísima, esto de, nada, como lo más probable es que no te mueras de un asesinato, sino de un suicidio, tipo, Sí, dejá de mirar para afuera y empezar totalmente. a pensar cómo realmente vos vas a defender y a crecer. Entonces creo que él es un referente de eso. Sí, yo trabajé en Meli y te digo la verdad que es distinto. O sea, cuando hablas con él te das cuenta por qué Mercado Libre es lo que es. O sea, la verdad, un tipo está despegado. Y eso creo que nada, es lo que hizo que todos nosotros tengamos también un lugar, porque al fin y al cabo, nada, posicionó a Latinoamérica desde otro lugar y Argentina en este sentido. Después, bueno, creo que Pierpaolo también de alguna manera nos demostró en un mundo complejo su habilidad para poder construir y crecer. Después, bueno, cada empresa tiene sus puntos, pero para mí son personas que hoy, cuando los escuchás, decís, che, de esta persona voy escuchando y voy aprendiendo. Después chicos más quizás cercanos en estadios, con los cuales aprendo constantemente. Los chicos de Henry, que para mí hacen un trabajo increíble y hablo mucho y me ayudan mucho y nada, y después es aprender y tomar de cada uno lo que crees que te sirve. Y después, no, creo como te decía, creo que son ellos, obviamente los grandes del mundo, sin dudas, ¿no? Steve Jobs, inclusive quizás Elon Musk con todo lo que puede ser sus formatos más complejos hoy desde una cuestión más política además, pero digo, personas que cambiaron el mundo, cambiaron la forma de hacer las cosas y de alguna manera nos impulsan a todos nosotros a seguir mejorando. La tecnología sigue avanzando y es como nosotros podemos capitalizarlo. Sin dudas, Sam Altman con ChatGPT nos cambió a todos. No porque la inteligencia artificial no existiera, sino es cómo yo traigo esto a simplificar la vida a las personas. Después, bueno, creo que cambió el mundo hoy y ahora empieza una nueva etapa. Y cómo nosotros también utilizamos todo lo que tenemos a disposición de estas grandes empresas y las industrias que hoy siguen creciendo para nosotros poder generar soluciones a los que quizás no tienen la capacidad para poder procesar todo eso. Coincido 100%. Mira, este podcast va a ser un éxito, va a ser un hitazo realmente, pero bueno, vamos a soñar grande. Mira, se corta todo, cadena nacional, habla Juan Cruz, acá viene tipo, ¿viste? Como si fuera a hablar a Milei, pero nada, hay muchos emprendedores que nos están mirando y creo que les da mucho de valor. Nada, tenés un minuto para el que está, no sé, viste en ese momento difícil. ¿Y qué le podrías decir? ¿Qué regalo le podrías dar como para que sepa que vale, no digo vale la pena, vale la alegría emprender? Porque pena me dan otras cosas. Tal cual. No, lo que dijiste, creo que vale la pena pasar por todas las etapas y todas las etapas son necesarias. Recontra. Creo que hay un punto, y yo lo viví como jugador de fútbol y cuando decidí emprender dije, no quiero quizás que me vuelva a suceder lo mismo que me pasó con jugar al fútbol de no hice todo lo que tenía a mi alcance y cuestiones más mías propias, pero creo que el hecho de saber que uno está de alguna manera buscando mejorar algo en el mundo o encontrar una nueva solución a lo que el mundo hace, creo que eso es motivo más que suficiente para inspirarse a sí mismo. Es difícil a veces mirarse en tercera persona, pero es necesario. Y también aprender a soltar las cosas que no dependen de uno. Creo que eso es lo más, yo lo trabajo todos los días. Creo que uno llega hasta un lugar y después hay que confiar también. Recontra. Y confiar en uno, en lo que cree, en la visión, en el porqué. Y muchas veces, incluso las personas que están dentro de tu empresa, sean inversores, sean personas que trabajan, pueden tener momentos donde desconfíen de lo que estamos haciendo. Obvio. Y ahí es el rol de uno de volver al porqué. Volver a dónde estamos, qué es todo lo que construimos, y eso es parte natural de emprender. Y después creo que el punto más importante de todo es no hay una sola forma de hacer las cosas, cada uno tiene sus tiempos. Yo esto lo aprendí jugando al fútbol y tenía compañeros con los que hoy tengo muy buena relación, pero que en su momento 16 años habían debutado en primera y yo no podía jugar ni en mi categoría quizás, y creo que eso me enseñó también de que los tiempos
cada uno tiene sus propios tiempos Ujú. y hay que confiar en que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Entonces, bueno, el punto es cómo sobrevivo, ¿no? Ahí está esto de Sí. la carrera del sprint y la carrera maratón, ¿no? Es, bueno, cómo en ese momento yo voy adaptándome y tratando de lograr seguir viviendo para llegar a donde quiero. Tremendo, qué buen punto. Bueno, Juan, ya estamos llegando al final. La verdad que un placer este espacio, un placer conocerte, escucharte. Y bueno, el claim de HIT, no sé si lo conocías, es ama tu forma de trabajar. Y acá, como para cerrar, última pregunta, que es siempre la pregunta que hacemos para cerrar cada episodio, es eso, ¿no? ¿Cómo haces vos para amar tu forma de trabajar? Yo vuelvo siempre al propósito. Creo que mi camino en sí es de aprender constantemente. Yo jugaba al fútbol hasta hace, bueno, cada vez más, pero hace 6 años, no sé, 7 años. Y de repente decidí colgar los botines y empezar a construir de cero, sin experiencia, sin conocimiento. No tenía ni computadora, imagínate. Y tenía 27 años, empecé a estudiar, empecé a formarme. Creo que a donde va es hacia eso, el propósito, el porqué, y que después, si uno sabe lo que quiere y está dispuesto primero a saber que no sabe, porque no puedes aprender lo que no sabes, lo que crees que ya sabes, entonces la gente está dispuesta a ayudarte. Y creo que en HIT mismo nosotros encontramos ese espacio donde es un espacio colaborativo que nos permitía a nosotros también adaptarnos a las distintas circunstancias. La startup nada es lineal. Entonces creo que eso nos sirvió mucho y poder aprender de otras personas, poder anticiparte, poder ver que otros están en la misma situación, porque muchas veces uno es muy crítico de sí mismo. Totalmente, Y somos durísimos. tal cual, creo que cuando uno se cierra y quizás solo ve su mundo, piensa que lo que le está pasando es una catástrofe. Y después, cuando nos pasó mucho en HIT esto de ver startups que están en la misma situación y decís, che, bueno, está bien, es normal. O sea, es parte del camino. Y después creo que esto, ¿no? Encontrar gente que te empuja, que te ayuda, que quiere ayudarte a solucionarlo. Vos me dijiste recién algo que estuvo muy bueno, que es uno también recibe lo que está dispuesto a Totalmente. dar. Y creo que está bueno. Va por ahí. Sí, y creo que emprender implica eso. Creo que porque hoy estamos en un momento muy bueno, mañana en uno más o menos, y eso hace que también estemos abiertos a que siempre hubo alguien que nos tiró una mano, Recontra. independientemente, desde Máximo, desde su lugar hoy, a personas que están arrancando y que confiaron en el propósito. Digo, las personas confían en que vos estás dispuesto a sacrificar las otras cosas para que esto suceda. Entonces, están dispuestos a ayudar y eso es lo más lindo. Así que el propósito para mí es lo más importante. Juan Cruz, muchísimas gracias. Un gustazo realmente. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Tremendo episodio el de hoy. Juan Cruz Gota nos enseñó cómo de una idea de gol lo llevó y lo convirtió en un hitazo. Los esperamos a todos en el próximo episodio de Hitazos para seguir aprendiendo y soñando juntos.